Amén. Padre, te damos muchísimas gracias, Señor. Gracias, Padre, por el tiempo de alabanza. Gracias por el tiempo de adoración, Señor. Gracias por los testimonios. Gracias por todo lo que tú estás haciendo, Señor, en la vida de la iglesia. Gracias, Padre. Gracias. Realmente te agradecemos. Te glorificamos, te honramos. Y recibe de tu iglesia toda la gloria, toda la honra, toda la majestad y todo el poder, toda la autoridad. A ti, Dios Padre, a ti, Hijo, Espíritu Santo. Señor, en este momento que tengo que dar la palabra, yo te pido, Padre, que tu Espíritu Santo, Señor, tome mi boca para poder hablar lo que tú me has hablado, pueda hablar a la iglesia. Señor, llévame hasta donde tú quieras que hable, Señor. Y guíame, Señor. Habla, Padre, tú, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y te doy gracias por la palabra. Amén. 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 Decía que el hermano era profeta. Bueno, Dios dijo que esta es una casa de profetas. Y es así. Es así. Para su gloria. Amén. En el San Juan, en el capítulo 4, vamos a leer Jesús y la mujer samaritana. En realidad, el versículo que el Señor me dio fue el 34. Pero al estar leyendo todo, ahí me di cuenta de lo que el Señor quería hablarme. Dice en el versículo 1, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. Dice en el 2, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Amén. Amén. ¿Y por qué Jesús no bautizaba en agua? Porque Él vino para bautizar en Espíritu Santo y fuego. Amén. 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 Gloria a Dios. El que bautizaba era Juan el Bautista. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces dice, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y en el 4 le era necesario pasar por Samaria. ¿Y por qué le era necesario? Como explicaba el hermano, que hoy estuvo hablando con este hermano que es profeta y que estuvieron hablando de la palabra. Jesús debía ir a este lugar para traer salvación a una mujer samaritana. ¿Quiénes eran los samaritanos? Los samaritanos eran una raza mixta en quienes había una mezcla entre la sangre de Israel con la de los asirios y otras naciones. Los samaritanos pretendían ser reconocidos como israelitas, es decir, querían ser de pura cepa o de pura sangre, ¿no? Israelí, pero no podían porque se habían mezclado el pueblo de Israel con estas naciones. Entonces al Señor le fue necesario. ¿Cuántas veces nos es necesario a nosotros ir a hablar a una persona? Ir a hablar a una persona inconversa o ir a hablar a una persona que se apartó de Cristo y que necesita volver. Decían los hermanos hoy, el hermano Felipe, que debemos predicar el Evangelio, salir y predicar el Evangelio, lo mismo que Diana. Tenemos que salir y predicar el Evangelio, y es cierto, a tiempo y fuera de tiempo. Dice en el 5, vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Y ustedes dicen cansado, sí, porque Jesús era 100% Dios y 100% hombre. Amén. Y como hombre se cansaba. Amén. Y dice en el 7, vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. En el 8 dice, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. En el 9 dice, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Ella sabía que había una disputa.
Los samaritanos en el tiempo del Antiguo Testamento se habían opuesto a la construcción del templo, en el tiempo de Esdras y de Nehemías. Eran enemigos, eran opositores. Entonces ellos prácticamente no se hablaban. Pero Jesús sabía que la iba a encontrar allí, allí en ese pozo. Amén. 11. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué, el 10. Dice, respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Amén. Si ella conociera realmente quién era Jesús, dice en el mismo libro, en San Juan, en el capítulo 7, tenga ahí anotado el 4, vamos a San Juan, capítulo 7, versículo 38. 7, versículo 38. Amén. Amén. Dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Ven? Muchos hermanos hablaban de la corriente del río de agua viva del Señor. No sabían lo que iba a predicar, pero Dios ya le estaba hablando. Cuando nosotros recibimos a Jesucristo, cuando recibimos el bautismo, ríos de agua viva corren en nuestro ser. Cuando vivimos una vida de obediencia a Dios, una vida de obediencia a la palabra, ríos de agua viva corren en nuestro ser. Cuando vivimos una vida de santidad, esa santidad completa que el Señor nos pide, ríos de agua viva corren por nuestro ser. Amén. Dice el 11, la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Porque ella creía que le hablaba del agua natural, pero el Señor estaba hablándole más allá. Estaba hablando de lo que Él podía darle para su alma que es inmortal, para su alma que podía tener una vida eterna con Cristo o una vida eterna que no es vida en el infierno. ¿Sí? El Señor estaba preocupado por esta mujer. Dice el 12, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Ella no sabía realmente con quién estaba hablando. Y muchas veces pasa con nosotros, hermanos. Hay personas que no saben con quién están hablando. Y nosotros como hijos de Dios le damos la palabra y ellos no entienden. Hoy pasó algo. Yo tenía que cargar el gas porque justo mi esposo estaba en cama. Y bueno, vienen los garraferos y me dice uno de ellos, me dice, Dios le bendiga. Claro, yo le dije, Dios te bendiga. Y le digo después, ¿sos cristiano? Sí, me dice, soy de la iglesia católica. Me dice, soy católico. Dice, y me enseñaron buenas cosas en la iglesia. Ah, le digo, ¿y usted? Le digo, yo soy cristiana evangélica.